Paz de Cristo, hermanos. Estamos aquí una vez más en esta noche, dándole toda la honra, toda la gloria al Señor Jesucristo, porque Él lo merece. Y estamos aquí una vez más dándoles la bienvenida a todos los que están y los que nos van a mirar también. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor por esta oportunidad que nos dan de enseñar y de predicar la palabra de Dios, dándole gracias al ministerio, al pastor, al copastor y a todo el ministerio por esta oportunidad que nos dan. Y le damos la más cordial bienvenida a todos. Los esperamos aquí, como siempre, los domingos en el 2390 de la Atlanta Road en Smyrna, Georgia. El código postal es 30080. Para los que quieran ponerlo por ahí en el GPS, que no sepan cómo llegar, esta es la dirección correcta. Gloria a Dios. Después de esto, hermanos, quiero que vayamos nosotros a ver lo que la palabra de Dios nos enseña sobre lo que el mundo entero ahorita está pasando, que dicen qué va a pasar en la nueva normalidad, ¿sí? Esta nueva normalidad que todo el mundo espera, que todos esperamos, que queremos ver qué es lo que va a suceder. Pero esta nueva normalidad no va a ser como nosotros la queramos, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios y cómo quiere que seamos para entrar a esta nueva normalidad. Dice, muchas veces nos encontramos con personas que se preguntan, ¿cuál es el plan de Dios para sus vidas? O no saben para qué están aquí en la tierra. Esa es una pregunta que muchas personas se hacen, muchas veces, a veces cristianos mismos que nos hacemos. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Porque no saben qué es lo que van a hacer con su vida aquí en la tierra, ¿sí? Es algo que las personas se preguntan, ¿cuál es el propósito que Dios tiene aquí en la tierra para mí? Entonces nosotros vamos a ver y decirles a estas personas que hay una buena noticia, ¿sí? Y es que la palabra de Dios nos da la certeza de lo que Él tiene para nosotros y cuál es el verdadero cristianismo que Dios nos llama a vivir, ¿sí? Esa es la buena noticia. En la Biblia vamos a encontrar nosotros lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que escudriñarla, ¿sí? Tenemos que escudriñarla un poquito, porque Cristo dijo, allá en la Biblia, en Mateo, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis palabras de vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces, esa es la buena noticia para todas las personas que no saben cuál es su propósito que Dios tiene en esta tierra para sus vidas. Vamos a ver lo que Dios quiere para que nosotros vivamos una vida cristiana como Él quiere que la vivamos. Y el mundo dice la nueva normalidad. ¿Qué vamos a hacer en esta nueva normalidad? ¿Cuándo se va a llegar esa fecha? Todos queremos eso. Pero aunque el gobierno pone fechas de cuándo va a ser, pero Dios es el que tiene la última respuesta. Entonces la nueva normalidad no va a ser cuando nosotros queramos. La nueva normalidad va a ser cuando Dios quiera y cómo debemos de ser nosotros. Vamos a seguir nosotros viendo que esta nueva normalidad va a ser como Cristo quiere. Y la nueva normalidad es ser como Cristo. Esa va a ser nuestra nueva normalidad para nosotros como cristianos y también para los no cristianos. Así debe de ser. Nosotros debemos de ser como Cristo en esta nueva normalidad para que Él pueda hacer más cambios en lo que va de esta pandemia que el mundo quiere que ya se termine, pero no va a ser cuando nosotros queramos. La nueva normalidad es ser como Cristo y vamos a ir viendo en este espacio, unos 35 minutos, lo que Dios nos pide. Y dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Aquí nosotros vemos qué es lo que Cristo nos pide y qué es lo que quiere de nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Vamos a transformarnos nosotros renovando todo nuestro entendimiento, ¿sí? Y así nosotros vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que podamos entrar a esta nueva normalidad como Cristo quiere, ¿sí? Eso es lo que Él quiere, que no estemos tan preocupados por esa nueva normalidad. La nueva normalidad para muchos ya es drástico, se puede decir, porque ya el gobierno nos ha impedido varias cosas, como hasta el saludar a las personas y mucho menos el abrazo y el beso, ¿sí? Todo eso es algo que no fue nada más para la iglesia, fue para el mundo entero, ¿sí? Tenemos nosotros que estar agarrados de la mano de Cristo y estar seguros de lo que Dios quiere para esta nueva normalidad que el mundo está imponiendo. Y nosotros como cristianos vamos a ir obedeciendo lo que los gobiernos están proponiendo. Por eso la nueva normalidad, si nosotros queremos hacer un cambio como cristianos o como no cristianos los de afuera, tenemos que ser como Cristo. Tenemos que esforzarnos a ser como Él, transformarnos, nuestra renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Así nosotros vamos a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos nosotros a estar viendo cómo es que Dios quiere que seamos en esta nueva normalidad. Necesitamos transformar nuestra mente a una nueva normalidad en la cual queremos todos que ya llegue esa nueva normalidad. Amén, porque todos queremos. ¿Y qué va a pasar en esta nueva normalidad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a ser lo siguiente que el gobierno pueda impedir o que no se haga? Queremos que llegue eso para ver qué es lo que va a pasar. Pero nosotros vamos a ir viendo qué es lo que Cristo quiere y que nosotros debemos de entrar a como la Biblia nos dice, a como Cristo nos manda. Entonces, el mundo quiere esa nueva normalidad. Todos queremos que llegue esa nueva normalidad y tenemos que nosotros llegar ahí y ver qué es lo que Cristo quiere que hagamos. Dice, pero hay un pero. Esa normalidad no va a llegar cuando nosotros queramos. Esa normalidad va a llegar cuando Dios quiera. Aunque pongamos fechas, Él no las puede cambiar. Y como hemos visto, los gobiernos por estados o por países ponen sus fechas, ponen sus reglamentos y dicen para tal fecha vamos a empezar a abrir. Y en algunos lados lo han hecho. Aquí en estos estados se han hecho, pero estamos viendo nosotros que se está levantando una nueva ola de esta pandemia, peor que la primera que empezamos. Entonces, no es cuando los gobiernos quieran, cuando el mundo quiera, que van a empezar a abrir todos los negocios, todas las empresas, todas las compañías, porque todos queremos ya empezar a vivir la vida a como estaba antes, pero no va a ser como estaba antes. Esto va a ser cuando Dios quiera. Dios nos pone un pero, que la nueva normalidad no va a ser cuando nosotros queramos, va a llegar cuando Dios quiera. En eso nosotros debemos de estar bien seguros de que Cristo quiere que confiemos en Él, ¿sí? De que confiemos como iglesia, que confiemos en Él. La pregunta es, ¿cómo ser en esta nueva normalidad? Esa es la pregunta, porque todos estamos ya queriendo llegar para allá, para ese tiempo, pero ¿qué es lo que Cristo quiere? La pregunta es, ¿cómo ser en esta nueva normalidad? Y la Biblia nos contesta. La respuesta es ser como Cristo en esta nueva normalidad. Y Él nos enseña diciendo en Mateo 6:33. ¿Sí? Ahí nos da Él una cita de cómo quiere que empecemos nosotros a vivir esa nueva normalidad. Con fuego, con ímpetu, con ganas. Dice así la cita: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero del verso, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Eso es lo que Cristo quiere. Es lo que Dios quiere, que nosotros empecemos en esta nueva normalidad, que seamos como Cristo, que busquemos primeramente su justicia, su reino, que no nos preocupemos por la tecnología, qué es lo que viene mañana, qué es lo que viene pasado mañana, nuevas cosas que vienen por venir. Es lo que muchas veces nos preocupa y no nos preocupamos nosotros por vivir una vida de justicia, por vivir primeramente una vida buscando las cosas de Dios. Tenemos nosotros que acomodarnos en eso. Si nosotros queremos llegar a esa nueva normalidad, porque todo nos puede suceder, a cualquiera le puede dar esa pandemia, ese virus. Entonces nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a protegernos de cualquier cosa. Y si Él decide de todas maneras llevarnos, pues nos vamos con Él, ¿sí? Entonces nosotros hay que empezar a vivir nuestra vida. No cuando se termine esta pandemia, qué es lo que va a pasar en la normalidad. No, desde ahora debemos empezar a vivir nosotros como Cristo. Si nosotros empezamos a vivir como Cristo, las cosas van a ser diferentes. Eso es seguro. Vamos a ir desglosando estas partes. Dice que todas las demás cosas nos serán añadidas. Dice que busquemos primeramente todo lo que es de Dios. Este verso nos enfatiza bien claramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar nosotros primeramente todo lo que es de Dios. Y luego nos dice que sigamos su camino, que sigamos su huella, que Él nos dejó bien marcada. Porque muchas veces nosotros queremos ver algo estampado, algo que queremos mirar, pero Cristo nos dejó todo. Cristo nos dejó su camino y nos dejó su huella, nos dejó su forma de andar. Y eso lo vamos a ir viendo partes un poquito más adelante. Entonces nosotros tenemos todo marcado, no tenemos pretexto, ¿sí? Porque no tenemos pretexto de que no tenemos ninguna guía, porque Él nos dejó su camino y su huella bien marcados. ¿Cuántos creen? Amén. Tenemos todo bien marcado, bien definido. No tenemos excusa, ¿sí? No tenemos excusa de decir no puedo mirar la huella porque estamos viendo nosotros la huella de Cristo. Nosotros tenemos que estar seguros de que Él es el que nos va abriendo el camino, el que nos va abriendo paso. Esa huella, ese camino está bien marcado. Nosotros por ahí tenemos que ir. Si nosotros seguimos el camino de Cristo y seguimos su huella, sus marcas, Él nos va a abrir el camino y no va a haber nada que se nos interponga. Por eso es de que nosotros tenemos que ser como Cristo, ya en esta, no desde que empiece la nueva normalidad, desde ahorita donde estamos. Tenemos que ser como Cristo. Él es el que debemos de seguir. No hay que preocuparnos por lo demás. Tenemos el camino marcado, tenemos su huella marcada. Vamos nosotros a glorificarlo a Él. Si nosotros hacemos eso, Él nos va a seguir guiando. Dice que la nueva normalidad, entonces, ser como Cristo, ¿sí? Esa tiene que ser nuestra normalidad. Dice, el verdadero cristianismo trata con transformarse, con convertir el corazón y llegar a desarrollar el corazón y llegar a desarrollar una manera de ser, de pensar, de hablar y de actuar que sea grato a Dios. Tal como dice el Salmo 19:14, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a leer. Pero esta parte nos dice que el verdadero cristiano tiene que transformarse su corazón y tenemos que llegar a desarrollar una manera de ser, de pensar, de hablar y de actuar que sea conforme al corazón de Dios, que sea grato a Dios. Dice el Salmo 19:14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así tiene que ser todo nuestro hablar, nuestro actuar, que sea grato delante de Dios, nuestra forma de pensar. Todo tiene que estar de acuerdo a las cosas de Dios. Así debemos de ser nosotros en este tiempo, ser como Cristo.
nuestra forma de hablar y nuestra forma de pensar y de actuar. Debemos nosotros de tener esa confianza y esa fe de que podemos ser como Él. Esforzarnos, dijo Él, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ahí. Pero el verdadero cristiano tiene que esforzarse a entrar por esa puerta estrecha, aunque se sienta que va apretado, pero tiene que esforzarse, tiene que entrar y luchar para entrar por esa puerta estrecha. Porque el Salmo 19 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La palabra redentor tiene mucho de qué decirse, mucho de qué aprender, mucho de qué hablar, pero eso va a ser en otra ocasión. Nosotros tenemos, nuestro redentor es Jehová, Él es el que nos ha rescatado, Cristo es nuestro redentor, es el que dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, así que Él es el que nos redimió, el que quitó todo pecado de nosotros y ahora pertenecemos a Él, porque Él nos redimió. Seguimos nosotros adelante y viendo que ser como Cristo es lo que va a hacer un cambio en esta nueva normalidad, ¿sí? Ser como Cristo. No buscamos acumular nosotros conocimiento como fin de nuestras vidas. Buscamos hacer la voluntad de Dios que está expresada en su palabra para finalmente transformarnos a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Nosotros que tenemos que ser transformados a la imagen de Jesucristo. Porque Él es la imagen. Él dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo. Tenemos que reflejarnos en Él. Tenemos nosotros que ver de que Él ya nos tiene todo marcado y todo listo para que nosotros sigamos su huella. Por eso es que nosotros en este tiempo tenemos que esforzarnos a ser como Jesucristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dice, una vez en el camino, el llamado de Dios es a la transformación, a una vida de santidad, consagrada a Dios, sirviendo al Señor en un andar diferente que glorifique a Dios. Aleluya. Así es como tenemos que ser. Ya nosotros como cristianos, ya estando en el camino, el llamado de Dios es a la transformación de nuestra mente, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Todo debe de ser un cambio. Por eso la palabra arrepentimiento es lo que significa un cambio de mente, un cambio de actitud, una mente renovada totalmente al 100%, ¿sí? Totalmente arrepentidos, para que nosotros podamos ser cambiados y transformados a una vida de santidad, consagrada a Dios, sirviendo al Señor en un andar diferente que glorifique a Dios, ¿sí? Así es como nosotros tenemos que ser. Ser como Cristo no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar siempre cómo agradarle al Señor. Si nosotros siempre estamos pensando en eso, no le vamos a dar lugar al diablo. Por eso es que dice que nosotros tenemos que esforzarnos a ser como Él. Dice, una cosa es la salvación, pero otra cosa es la transformación de mi ser, mi alma. Una cosa es la salvación y otra cosa es la conversión de mis pensamientos, de mis actitudes, de mi conducta, de mis hábitos, de mi manera de ser. Todo eso es algo diferente, la salvación y la conversión. Si somos salvos, estamos luchando por nuestra salvación, hay que cambiar nuestra conducta, hay que cambiar nuestra conversación, hay que cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de ser, ¿sí? Todo eso tiene que tener un cambio. Si somos llamados ya al camino de Dios, estamos ya luchando por nuestra salvación, ya fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, ahora esa salvación hay que mantenerla, hay que esforzarnos para mantenerla y que nuestra mente tenga una transformación total, nuestra alma, nuestro ser, porque la salvación es una y la conversión de nuestros pensamientos y actitud y conducta tenemos que cambiarla, porque no podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos afuera y queriendo ser cristianos, no. Todo tiene que tener un cambio, porque nuestra vida en Cristo tiene que ser diferencia.
No a un 10%, a un 20%, a un 90%, ni 99.99%, no. Al 100% tiene que ser nuestra vida cambiada, ¿sí? Porque con Dios no podemos decir de que el punto 99, 99 vamos a andar pecando. No, no, eso no. Nuestra vida es para Cristo. Nada de que un puntito de porcentaje para afuera, no. Hay que esforzarnos. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos a entrar por esa puerta. Aunque sintamos que está difícil y que está pesada y que está muy cerradita la puerta, no importa. Hay que esforzarnos, hay que luchar, hay que buscar la forma de entrar. Y nosotros tenemos que ser como Cristo. Si pensamos en esta forma, no se nos va a hacer tan difícil. Pero si queremos pensar como pensábamos en el mundo, todo va a ser difícil. Hay que cambiar nuestra manera, nuestra actitud. Dice, así como un niño va creciendo y madurando luego de haber nacido, así es cada cristiano. Luego de renacer, comienza un proceso de crecimiento, de transformación en su nueva vida cristiana. Así somos los cristianos, porque el cristiano que se bautiza es el cristiano, una persona ya grande, adulta, que sabe que fue un pecador. Esta persona, cuando empieza su camino cristiano, empieza como un niño chiquito que empieza a caminar, que necesita ayuda. Así va madurando con el tiempo, con los años. Entonces esta persona, después de haber madurado, dice que el cristiano luego de renacer comienza un proceso de crecimiento, de transformación en su nueva vida cristiana. Así es el cristiano. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir viendo de que el Señor está con nosotros. Nuestra fe debe de crecer, no se debe de quedar ahí estancada, no. Porque nuestra fe es la que nos va a ayudar a seguir luchando y esforzándonos. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es el ejemplo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ir siguiendo, dice, la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Esto nos dice en Efesios 4:15. Tenemos todo establecido nosotros aquí en la Biblia. Tenemos todo dicho. Si nosotros somos como Cristo, nuestra vida cristiana va a ser más fácil. Tenemos que pensar en esta nueva normalidad, ya no esperar a que llegue mañana o pasado o el año que entra. No, desde ahora debemos de empezar nosotros nuestra nueva normalidad siendo como Cristo. Entonces, hay que esforzarnos, hay que luchar, porque nos dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dice, hay que crecer en Él. Cristo es el modelo de nuestra transformación y no puede haber dudas acerca de esto, porque la clave de la transformación es que hay un solo modelo y ese es Cristo. Amén. Ese modelo es Cristo. No hay ningún otro modelo. Cristo es el modelo que nosotros debemos de seguir. Él es la clave, dice, porque Él es la clave de la transformación. Si nosotros queremos cambiar y queremos ser mejores cristianos, debemos de buscar ese modelo. Debemos de buscar y fijarnos en Cristo. Él es el que nos va a guiar y el que nos va a ir guiando por toda nuestra vida cristiana. Hay que crecer en Él. Cristo es el modelo de nuestra transformación. No puede haber dudas acerca de esto, porque Él es nuestro modelo. No se olviden, nosotros necesitamos ser como Cristo. Tenemos que seguir en esta lucha, porque siendo como Cristo es como vamos a perseverar y vamos a triunfar. Dice, el llamado de Dios a todos sus hijos, sin excepción, es que seamos como Jesucristo. Una vez que empecemos una vida cristiana, comenzaremos un proceso de transformación para llegar a ser como Jesucristo a su imagen y semejanza. Porque así lo dice Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Quiere decir que antes de que todo existiera o de que nada existiera, Cristo
fue el primogénito de todo. Dios es el primero de todo en todos. No hay nadie antes que Él, nadie. Entonces nosotros tenemos que ser la imagen de ese Dios invisible que nos crió, que nos formó, que nos transformó, que nos dio la vida. Nosotros debemos de ser de esa imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen y nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Él. Así que nuestro proceso de transformación para llegar a ser como Jesucristo es que nos esforcemos a entrar en Él, a que busquemos el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas nos sean añadidas. Si nosotros hacemos eso, Él es el que nos va a ir sacando adelante en todo problema. Ser cristianos significa que debemos buscar ser como Cristo. Eso es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano va a buscar ser como Cristo. Porque si no, no puede estar con un pie adentro en la iglesia y con un pie afuera en el mundo. Eso Dios lo desecha, ¿sí? Y nosotros, como buenos cristianos, hay que buscar ser como Él. Porque no tenemos excusa, recuerden. No tenemos excusa, ya tenemos su camino y tenemos su huella bien marcada en la cual debemos nosotros seguir y que nada nos separe de ahí, porque si nosotros vamos siguiendo esa marca, esa huella, Él, nuestro Señor Jesucristo, nos va abriendo camino y lo que haya por enfrente de nosotros que nos va a hacer estorbo, Él lo va a mover, Él lo va a quitar, porque estamos siguiendo ser como Él, ser como Cristo. Él es nuestro escudo y nosotros somos sus hijos. Dice, todas nuestras acciones deben enfocarse a andar como Él anduvo. Ahora pregunto, ¿qué significa eso? Eso significa que lleguemos a amar, a perdonar, a sanar, a ver, a oír, a pensar y a andar como Él anduvo. ¿Sí se puede? Sí se puede, sí se puede. Todas nuestras acciones deben enfocarse en eso, en andar como Él anduvo. Aunque se nos haga difícil, aunque nos preguntemos que es imposible, no es imposible. Dice, ¿cómo anduvo Él? ¿Qué significa eso? Que lleguemos a amar, a perdonar, a sanar, a ver, a oír, a pensar y andar como Él anduvo. Por eso Él nos dejó su huella, nos dejó su marca. Y no podemos decir de que no la sabemos, de que no la conocemos. Tenemos toda la Biblia aquí por enfrente. Podemos analizarla y estudiarla de que ya está el camino formado. Ya está el camino hecho. Ahora hay que nosotros caminar por ahí. ¿Sí? Debemos de esforzarnos. Lleguemos a amar, a perdonar, a sanar, a ver, a oír, a pensar y a andar como Él anduvo. Porque sí se puede. Aunque se nos haga difícil, sí se puede. Hay que esforzarnos a ser como Cristo. Por eso la nueva normalidad tiene que ser como Cristo es. Nosotros debemos de ser así como Cristo es ahorita, desde que el mundo entero está en toda esta situación. La normalidad es ser como Cristo, nosotros como cristianos. Aún el mundo de afuera tiene que esforzarse y ver el camino que Cristo dejó establecido para que también puedan esforzarse y luchar para ser como Él. Y todo sería diferente. 1 Pedro 2:21, ¿qué nos dice? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Lo ven? Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos nosotros que seguir sus pisadas, su huella que Él ya nos tiene marcada. Es lo que nos dice en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No tenemos excusa, hermanos. No tenemos pretextos para no seguir ese camino y esa huella y esas pisadas que ya están ahí establecidas y bien marcadas. ¿Qué podemos decir? No podemos decir nada. Dice, Él tiene que llegar a ser realmente el Señor de nuestras vidas y nosotros ser imitadores de Cristo en este tiempo. Aunque este tiempo se siente difícil por la pandemia, pero nosotros tenemos que llegar a ser imitadores de Cristo. Tenemos que esforzarnos.
Tenemos que buscar la forma de cómo agradarle a Dios en cada momento, en cada salida, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la escuela, en todo lugar. Hay que ser imitadores de Cristo en todo tiempo. Entonces, ya vimos lo que dice ahí la Biblia, que sigamos las pisadas, que la nueva normalidad es ser como Cristo, para que todo nos pueda salir mejor, todo vaya cambiando para bien. Si nosotros seguimos la nueva normalidad siendo como Cristo, todo va a ser diferente. En Colosenses 2, versos 6 y 7, nos dice la Biblia: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aleluya. Todo tenemos bien definido, bien marcado. Dice Colosenses 2, 6 y 7, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad, que caminemos en lo que Él ya nos tiene marcado. Que nos fijemos bien dónde están sus pisadas, dónde está su camino. Porque si usted camina para otro lado, el mundo se lo va a llevar. El diablo se lo puede llevar. Y si usted se descuida como cristiano, el diablo lo puede acabar en un segundo. Porque el diablo a eso vino, a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, dice que andemos en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Tenemos nosotros que hacer esa lucha de estar siendo como Cristo siempre. No esperemos a la nueva normalidad, todo lo que el mundo quiere, todo lo que el mundo espera, de que la nueva normalidad que va a pasar y que viene y que va a seguir, qué vamos a hacer cuando todo se restablezca normalmente. No, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Pero si nosotros somos como Cristo, vamos a ser muy diferentes. Porque vamos a esforzarnos. En cada situación que nos encontremos, Él ya lo ha pasado. Él ya pasó por esa situación. ¿Cómo no nos va a poder ayudar? Ese es nuestro Señor y nuestro modelo para transformarnos. Cristo pasó por todo eso. Él sabe lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció cuando anduvo acá. Él nos dejó todo bien marcado. Entonces, por cualquier cosa que nosotros pasemos aquí, Él ya lo pasó. Él lo hizo y Él lo superó. Entonces, Él nos va a ayudar para salir adelante. Ese es nuestro Señor y nuestro modelo para transformarnos. Siendo como Cristo, nosotros vamos a salir adelante. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos. Dice, ser como Cristo imitándolo. Hay que imitar al Señor. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aleluya. Como que esto está un poco, digamos, difícil. Nadie hasta ahorita en ese tiempo se atrevió a decir que lo imitaran así como Él imitaba a Cristo. ¿Sí? Ninguno se atrevió a decir eso. Ser imitadores de mí. Nosotros tenemos que atrevernos a imitar a Cristo para que los que vienen atrás de nosotros o nos están viendo en estos momentos también se identifiquen y sean imitadores de Cristo. Hay que imitarlo, porque todo lo que Cristo nos dejó fue un ejemplo para nuestra vida. Entonces, si Pablo se atrevió a decir que lo imitaran a él, así como él imitaba a Cristo, nosotros tenemos que tener ese valor también. Porque para eso somos llamados. Dice, ser imitadores de Jesús no es solo tener una buena moral o conducta, porque hasta la gente que no es cristiana puede en determinado caso alcanzar eso. El verdadero imitador de Cristo se ve en el servicio por todas las personas que la rodean, no solo por las que estimas y te caen bien, sino también por las que no te caen muy bien o las que no te quieren. ¿Está difícil? Sí. Pero Cristo hizo todo eso y Él nos dejó todo eso marcado.
¿Sí? Ser imitadores de Jesús no es solo tener una buena conducta, una buena moral, porque hasta la gente que no es cristiana también puede tenerlo. Entonces nosotros hay que enfocarnos en ser verdaderos imitadores de Jesús. Aunque no nos caigan bien a veces nuestros vecinos o las personas o a veces los mismos hermanos, no. Hay que ser imitadores de Cristo. ¿Sí? Hay que esforzarnos, aunque nos duela a veces y que le fruncemos, pero así es, así nos dejó Cristo el camino marcado, imitándolo. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aleluya. Aunque está difícil, ¿verdad? Pero esto nos lo dejó Cristo, esto nos lo dejó Él. Amad a vuestros enemigos y bendecid, porque ayudar a los que están con nosotros y nos dan cosas o les damos cosas y que todo está bien, no hay ningún problema. Pero si nosotros vamos a ayudar a nuestros enemigos bendiciéndolos, se nos va a hacer difícil, pero hay que esforzarnos. Tenemos el ejemplo de Él. Él nos lo está diciendo, que bendicemos a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. A los que no nos quieren hay que bendecirlos. Aunque se haga difícil y aunque se sienta un poco duro, pero tenemos que hacerlo para que nosotros podamos ser buenos imitadores de Cristo, para que Él pueda también perdonarnos a nosotros cualquier cosa que le hagamos una mala cara a alguien. ¿Sí? Dice, una de las maneras más prácticas para imitar a Cristo es preguntarse en cada situación, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Y luego realizarlo, o sea, hacerlo. Para eso hay que conocer su vida y corazón para poder imitarlo. Para poder imitar a Cristo hay que estudiar su palabra. Hay que estudiar cómo era nuestro Señor Jesucristo y nosotros así vamos a poder hacer todo lo que Él hizo, dejándonos su ejemplo. Por eso es nuestro modelo. ¿Qué haría Cristo en una situación de esas? En una situación difícil. Y después realizarlo. Si vamos a bendecir a nuestros enemigos, hay que bendecirlos. Porque esto es algo que tenemos escrito, ¿sí? Ser como Cristo imitándolo en sus acciones. Hay que hacerlo, no dudemos. Entonces la nueva normalidad debe de ser como Cristo, como Él es. Así debemos nosotros de ser. Dice, y también vemos el corazón del Señor en Mateo 9:36 al 38. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Este es el corazón de Cristo, el corazón del Señor. Dice que tuvo compasión de toda esa multitud. Tuvo compasión porque estaban, dice, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muchas veces nosotros no tenemos compasión. Y por eso es que nosotros debemos de conocer el corazón de Cristo, el corazón de Él, para que nosotros podamos sentir esa compasión por las almas perdidas de afuera, que no conocen del Evangelio o que conocen, pero no quieren entrar. Hay que buscar la forma de hacerles entender de que necesitan a Cristo en sus vidas. Hay que tener esa compasión por esas personas, de que entren al reino de Dios, de que busquen el reino de Dios. Porque tenemos gente que necesita a Cristo y nosotros tenemos que tener esa compasión como Cristo la tuvo. Porque dice que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros, que envíe mensajeros, porque ya los prados están listos. El Señor necesita de ti ahí donde estás para marcar la diferencia, reflejando el corazón de Cristo. Sí, el Señor nos necesita ahí donde estás. Dice, para servir al Señor no necesitas ir a África o salir de tu ciudad. Mira a tu alrededor, hay tanta necesidad. Algún joven de tu escuela o de tu barrio, el que está en la plaza aprisionado en sus adicciones, el alcohólico, el que tiene problemas con su familia, el vecino con dificultades de salud, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Sí? Nosotros podemos servir al Señor
Él nos necesita aquí donde estamos, en esta ciudad. No es necesario que salgamos al África o a diferentes países, no. Aquí Él nos puede ayudar y nos puede bendecir porque tenemos mucha gente a nuestro alrededor. En la escuela, en el barrio, en el trabajo, en las plazas donde están a veces las personas tiradas con sus adicciones, el alcohólico, el que tiene problemas con la familia. Todo eso tenemos nosotros que ayudarles para que salgan adelante. Necesitamos tener compasión por toda esa gente. Necesitamos nosotros ser como Cristo, como luminares en el mundo. ¿Sí? Filipenses 2:14 y verso 15 también nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos luminares en el mundo. Tenemos que hacer todas las cosas sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. Nosotros somos luminares. Tenemos que nosotros ser compasivos con la gente. Dice, este es el tiempo de vivir el verdadero cristianismo y transformarnos a la imagen de Cristo para llevar amor, llevar sanidad, llevar paz y consolación a quien lo necesite en el mundo. Todo esto nosotros tenemos que hacerlo. Es el tiempo de vivir el verdadero cristianismo, transformándonos a la imagen de Cristo, para llevar todo esto, el amor, la sanidad, llevar la paz y la consolación a quien lo necesite. Y hay mucha gente que lo necesitan a Cristo. No a nosotros como personas, pero sí necesitan a Cristo. Y nosotros somos los que llevamos el mensaje que ellos necesitan, para que ellos también sean como Cristo y que anden como Él. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Sí? Nosotros que nos decimos ya ser cristianos, que permanecemos en Él, dice que debemos andar como Él anduvo. Como nuestro Señor Jesucristo anduvo, así tenemos que andar nosotros. Y es lo que dice 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como nuestro Señor Jesucristo anduvo. La clave entonces es sostener cada día nuestro compromiso a la transformación, a un nuevo ser que es al ser de Cristo. Ahí tiene que ser. Esa es la clave. Es sostenernos cada día nuestro compromiso a la transformación de que seamos como Cristo. Tenemos que transformarnos. A la nueva normalidad tiene que ser como Cristo. No nos desenfoquemos. Necesitamos nosotros ser luminares en el mundo. El resultado de haber hecho esta transformación será la comprobación, la experiencia en nuestro ser de cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta es la palabra de Dios, actuando en nosotros para ser como Cristo. ¿Sí? Tenemos nosotros que hacer ese esfuerzo. Este es el tiempo. Seamos como Cristo para darle la gloria al Todopoderoso. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos, ya vamos a ir terminando, para que nosotros pensemos y vamos a enfocarnos en esto. No esperemos la nueva normalidad como el mundo la espera. Empecemos nosotros la nueva normalidad ahora, no mañana, siendo como nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. No esperemos a la nueva normalidad como el mundo está esperando que llegue. Empecemos nosotros esa nueva normalidad hoy, siendo como nuestro Señor Jesucristo. En Juan 4:23 dice, para que terminemos, ya vamos a terminar después de leer esta cita bíblica, dice Juan 4:23, dice así, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Sí, eso es lo que el Padre quiere. Por eso dice, mas la hora viene y ahora es. Ahora es cuando nosotros en esta nueva normalidad, a hoy, tenemos nosotros que ser como Cristo. Amén. Hay que ser como Él. Porque la hora viene, dice, y ahora es. Hoy, no mañana. ¿Sí?
Hoy es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y así vamos a terminar nuestra enseñanza de esta noche, ¿sí? Y solamente quiero decirles de que vamos a orar para terminar, y vamos a decirle al Señor que en esta nueva normalidad que el mundo quiere, nosotros seamos mejores cristianos, imitadores de Cristo y ser como Cristo. Amén. Y así vamos a orar y vamos a darle las gracias a Él porque Él nos permitió dar esta enseñanza, decir de que sí se puede ser como Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, te damos a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso, que sin ti, Señor, no somos nada. Sin ti, Señor, dice tu palabra que nada podemos hacer. Y eso nosotros lo tenemos bien comprobado, Señor, porque tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo. Así que, Señor, a ti te damos las gracias, Señor, porque en esta nueva normalidad nosotros ya empezamos desde hoy siendo, Señor, como tú quieres que seamos imitadores tuyos, Señor, de que tú eres nuestro modelo y tú eres al que tenemos que seguir. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos has bendecido. Y así damos por terminada nuestra enseñanza en esta noche. Dios les bendiga, hermanos, y los esperamos aquí el próximo domingo. Amén.